Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Un gusto saludarlos, poder encontrarnos nuevamente para seguir recorriendo la Biblia en este espacio habitual y donde cada viernes por la tarde compartimos con ustedes un nuevo video. Estamos ya en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes. Hoy vamos a ver los capítulos 6, 7 y 8 en nuestra recorrida. Y el título que le hemos colocado no lo hemos tenido que pensar tanto quizás como otras ocasiones, porque el título tiene que ver con lo específico del tema que vamos a ver hoy, que son las 7 súplicas del rey Salomón. Ese es el título, las 7 súplicas del rey Salomón, y tiene que ver con 7 oraciones, 7 pedidos, 7 súplicas que Salomón hace en el momento de la dedicación del templo, ¿no? El primer templo allí de Jerusalén, en el cual se iba a manifestar la presencia de Dios. Comenzamos con nuestra lectura entonces en el capítulo 6 del primer libro de Reyes, que dice: en el año 480, después que los israelitas salieron de Egipto, en el 4.º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, ¿no? Y acá traduce mi Biblia que sería en el mes de abril, que es el mes segundo, dice, empezó a edificarse el templo del Señor. Este texto del Antiguo Testamento tiene algo muy particular que no se da muchas veces, y es que da un año muy específico. Dice 480 años después de haber salido de Egipto. Da una fecha muy puntual, ¿no? Y dice que allí comenzó a construirse el templo, y el rey en ese momento era Salomón. Si bien su padre David había hecho la previsión de los materiales y de muchas cosas, los planos, ¿no?, para este templo, el que lo concreta es el rey Salomón. También aquí en el capítulo 6 se dan muchos detalles de la construcción del templo, lo cual es interesante para estudiar, para leerlo. Como siempre yo les recomiendo, nosotros por una cuestión de tiempo, que nuestros temas tienen en promedio unos 25 minutos, por una cuestión de tiempo vamos rápido y vamos al tema principal o puntual, ¿no? Pero hay mucha riqueza en los textos de la Biblia para seguir profundizando, ¿no? Y acá habla de cuestiones específicas de cómo fue construido el templo, y detalles, porque habla de los pórticos, habla de las ventanas, habla del muro de alrededor, de la galería interior, ¿no? Muchos detalles, los distintos cuartos. Y también habla de los materiales, todos de primera calidad, ¿no?, con los cuales este templo fue levantado. En el capítulo 7, versículo 1, dice que después Salomón edificó su propia casa en 13 años y la acabó toda. Acá, sin entrar en el tema principal, lo cual vamos a hacer en instantes nada más, hay una lección interesante que nosotros podamos sacar y tomar, ¿no? Que Salomón se preocupó primero por edificar la casa de Dios, por edificar primero el templo en el cual pudieran colocar allí el arca y donde la presencia de Dios se manifestara. Primero Dios, como algún capítulo que grabamos hace algunas semanas atrás, y recién después Salomón edificó su casa. Es un principio interesante, ¿no?, aplicable a la vida en distintos aspectos, pero el principio es ese: primero Dios, ¿no? Primero un templo, una casa para Dios, primero un lugar para la presencia de Dios, después edifico mi casa, ¿no? Ese fue el principio de Salomón, que nosotros lo podríamos aplicar a muchas cuestiones de la vida, teniendo en cuenta eso, ¿no?, de dar siempre prioridad a Dios, ¿no?, en todas las cosas. Y a Salomón le fue muy bien aplicando este principio, ¿no?, de darle a Dios el primer lugar. Y si nosotros, allí después habla también de algunos especialistas, ¿no?, un especialista en bronce, ¿no?, que mandó a traer Salomón, con el cual se hicieron muchas de las cosas, ¿no?, de las partes allí del templo. En el versículo 21 del capítulo 7 dice... me voy a rectificar, en el versículo 31 dice: cuando se acabó toda la obra que el rey Salomón encargó para la casa del Señor, guardó Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro, vasos, y lo puso en la tesorería de la casa del Señor. Y ahí arranca el capítulo 8 diciendo: entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los príncipes de las familias de Israel para traer el arca del pacto del Señor desde Sión, la ciudad de David.
El versículo 6 dice que los sacerdotes colocaron el arca del pacto del Señor en su lugar en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. El versículo 9 explica que en el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que Moisés había puesto allí en Horeb, donde el Señor hizo el pacto con los israelitas cuando salieron de Egipto. Estas tablas conservadas durante 480 años, ¿no? Porque al principio habíamos leído que habían pasado esa cantidad de tiempo desde que ellos habían salido de Egipto, y ahora estaban colocando esas tablas con la ley de Dios, con los 10 mandamientos, en el lugar más importante del santuario. Esto en algún momento vamos a estudiar, creo que alguna vez hicimos alusión a esto, pero seguramente lo vamos a estudiar en más detalle cuando la ocasión lo permita, en nuestra recorrida que estamos haciendo cronológica, ¿no? por la Biblia. Pero lo cierto es que el santuario tiene diversas partes y se divide puntualmente en 2 partes, una denominada el lugar santo y la otra el lugar santísimo, por lo menos lo que es el interior, ¿no? Y el lugar santísimo es el lugar más especial porque es el lugar donde está el arca, donde estaba el arca con las tablas de los mandamientos, y ese era el lugar desde el cual se manifestaba específicamente la presencia de Dios. El sacerdote oficiaba todos los días en el santuario, pero solamente el sumo sacerdote una vez al año entraba a ese lugar santísimo donde estaba el arca con las tablas de la ley y completaba allí el oficio de la purificación anual del santuario, ¿no? Donde simbólicamente el santuario durante todo el año era lleno, ¿no? con los pecados confesados de las personas, y cuando el sumo sacerdote hacía esta tarea una vez al año, el pecado es como que simbólicamente era sacado, ¿no? de allí del santuario. En alguna ocasión lo vamos a explicar mejor y lo vamos a compartir, pero es importante ya que quizás a lo mejor hoy no, digamos, quien hoy nos está viendo, a lo mejor nunca escuchó hablar de esto, algún seguidor, y bueno, es importante aclararlo, ¿no? Que el santuario, la parte interior del santuario tenía 2 lugares, lugar santo, lugar santísimo. El lugar más importante era el santísimo, donde estaba el arca que contenía las tablas de los 10 mandamientos, y desde ahí se manifestaba la presencia de Dios, ¿no? Dicho todo esto, a partir del versículo 12 tenemos el momento en el cual Salomón dedica el templo, ¿no? Ahí comienza la dedicación del templo por parte de Salomón. En el versículo 29, por ejemplo, Salomón, dirigiéndose a Dios, dice: «Estén tus ojos abiertos día y noche sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Oye la oración que tu siervo te dirige ahora en este lugar». Y entonces, a partir del versículo 30, nosotros tenemos en la Biblia las 7 súplicas, los 7 pedidos, las 7 oraciones, si queremos decirlo de esta forma, que Salomón hace a Dios, ¿no? Y esas son las que vamos a considerar y dedicarle algunos minutos en nuestro tema de hoy. La primera, ¿no? ¿Cuál es el primer pedido? ¿Cuál es la primera súplica de Salomón? El versículo 30, estamos en el capítulo 8, dice: «Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde tu morada, desde los cielos, escucha y perdona». Y bueno, acá yo tengo una ayuda en mi Biblia porque tengo un subtítulo para cada uno de los pedidos que Salomón hizo, ¿no? Y el primer subtítulo dice: «Perdón para el penitente», ¿no? O perdón para el pecador. Ese es el primer pedido que Salomón hace, que Dios perdone al pecador, ¿no? Que Dios perdone a aquel que se acercaba allí a ese lugar para llevar o confesar su pecado, ¿no? Esto es importante, lo hemos hablado quizás también en alguna ocasión, y hoy en el mundo cristiano quizás se ha perdido un poco la costumbre, ¿no? Por decirlo no sé si la palabra costumbre es la adecuada, pero se ha perdido la costumbre, la práctica de pedir perdón a Dios, ¿no? Lo digo no solamente en el ámbito personal de uno, sino también cuando uno va a la iglesia y ora y se arrodilla en la presencia de Dios. El pedir perdón, qué importante es lo más importante, porque el ser humano, por la cuestión del pecado, se siente y está alejado de Dios, ¿no? El pecado hace división
entre Dios y el ser humano. Y todo ser humano necesita ser perdonado, todos necesitamos ser perdonados, todos cometemos errores, todos cometemos pecados, dice la Biblia, que todos somos pecadores, ¿no? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, así lo dice algún pasaje de la Escritura, no hay bueno ni aun uno, dice otro pasaje. Todos necesitamos el perdón, pero el orgullo, ¿no?, con el cual hoy se vive, hoy vivimos una sociedad muy orgullosa, ¿no?, donde se hace un culto del orgullo, ¿no?, y de la personalidad. Eso es como que ha atentado un poco contra esta práctica de humillarse en la presencia de Dios y pedir perdón. Y es tan necesario porque eso es lo que puede sanar nuestra alma, eso es lo que puede sanar nuestra vida, ¿no? Y muchas veces el ser humano por orgullo le cuesta confesar, le cuesta pedirle perdón a Dios, le cuesta reconocer que lo que hizo estaba mal y entonces Dios no puede iniciar ese hermoso proceso a través del cual Él sana nuestra vida, ¿no? Por eso este primer pedido de Salomón, pidiendo que Dios perdone al pecador, ¿no?, al suplicante, al penitente, es muy importante y creo que nos invita a nosotros a practicar también esta oración, ¿no?, y decirle a Dios que nos perdone, ¿no?, que pueda quitar todo lo malo de nuestra mente, que es donde comienza, que pueda quizás también cambiar nuestros pensamientos, ¿no?, ayudarnos a vivir de una manera diferente, pero todo arranca por el perdón, es lo primero. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que no podemos vivir sin Dios, que lo necesitamos y que necesitamos ser perdonados de nuestros errores o nuestros pecados. El segundo pedido o segunda súplica que hace Salomón está en el versículo 33. Dice: cuando tu pueblo Israel caiga derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti y se vuelva a ti, confiesen tu nombre y oren y supliquen en esta casa, óyelos tú desde el cielo. Perdona el pecado de tu pueblo Israel y vuélvelos a la tierra que diste a sus padres. Y en la Biblia que tengo aquí, la versión Reina Valera actualizada, tiene por subtítulo segundo pedido, dice perdón y restauración. Es decir, Salomón vuelve a pedir perdón, vuelve acá, introduce el concepto del cual hablábamos recién, el concepto de confesar, ¿no?, de poder confesar nuestras faltas a Dios, pero habla de restauración, ¿no?, que eso es lo maravilloso que Dios puede hacer por cada uno de nosotros, restaurar. Es simple el proceso, ¿no? Nos cuesta tanto, como dije al principio, quizás por el orgullo o por alguna otra cuestión, pero el proceso de Dios para sanarnos es simple. Tenemos que ir a Él, tenemos que confesar, tenemos que reconocer y Dios está dispuesto a restaurarnos. Y Dios también desea que nosotros le pidamos esa restauración, ¿no? Y esto es lo que presenta Salomón en su segundo pedido. En el versículo 35 dice: si el cielo se cierra y no llueve por haber ellos pecado contra ti, y te ruegan en este lugar, y confiesan tu nombre, y se vuelven del pecado cuando los hayas afligido, oye desde el cielo, perdona su pecado, el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enséñales el buen camino en que anden, y envía lluvia sobre la tierra que diste a tu pueblo en herencia. Acá dice que el tercer pedido es lluvia y perdón. Muchas veces en la Biblia la lluvia se presenta como un símbolo de la bendición, ¿no? En los lugares áridos lo que se necesita es agua, ¿no?, para que la plantita crezca, para que la semilla germine, para que la vida vuelva. La lluvia es sinónimo de bendición, ¿no?, es sinónimo de la bendición de Dios. Y acá lo que Salomón está pidiendo es que Dios bendiga a su pueblo y que Dios bendiga a ese pecador que fue hasta la presencia de Dios manifestada allí en el santuario, que fue a confesar su pecado, que fue a pedir perdón, que fue a recibir la restauración que Dios le quiere dar. Ahora Salomón dice: bendícelo, ¿no?, derrama la lluvia sobre él, dale tu bendición. Ese es el hermoso proceso que nos presenta la Escritura. Seguimos con el cuarto pedido del rey Salomón, versículo 37, dice: cuando en la tierra haya hambre, pestilencia, tizoncillo, niebla, langosta, pulgón o enemigos los cerquen en la tierra donde habitan, cualquier plaga o en la enfermedad que sea,
toda oración y toda súplica que haga cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando alguno sienta la plaga en su corazón y extienda su mano a esta casa, oye desde el cielo, desde tu morada y perdona, obra y da a cada uno conforme a su camino, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de los hombres. Acá nuevamente aparece Salomón repitiendo un poco los conceptos anteriores, ¿no? De que Dios perdone, que Dios restaure, que Dios bendiga a aquel que se acerca a Él. Pero acá introduce un concepto interesante que está dado por el contexto, ¿no? Porque la oración comienza en el versículo 37 diciendo: cuando en la tierra haya hambre, haya pestilencia, haya langosta, haya enemigos que te cerquen, ¿no? Es decir, está hablando de un contexto de crisis, ¿no? Lo que Dios está diciendo es cuando la crisis, lo que Salomón, ¿no?, acá está diciendo es cuando la crisis nos golpea, ¿no? Cuando estamos en medio de hambre, en medio de persecución, asolados por nuestros enemigos, o nos falta el alimento, o nos falta la salud, cuando estamos en una situación de crisis, si venimos a este templo, Señor, escucha, ¿no? Si venimos acá y nos presentamos delante de ti, Señor, escucha, ¿no? Señor, oye. De paso es interesante, ¿no?, que en aquella época, lo quiero decir ahora porque por ahí después me olvido y esto es muy importante, ¿no? Toda la oración de Salomón está dirigida a que Dios escuchara cuando las personas se acercaran allí al templo, porque ahí se manifestaba la presencia de Dios. Bueno, nuestro Señor Jesús dijo, ni en Jerusalén ni en este monte, ¿no? O sea, ahora no es que Dios se presenta en un solo lugar, sino que Dios quiere estar en los corazones de todas las personas. Eso dijo Jesús, está registrado en los evangelios, ¿no? Hoy no necesitamos ir quizás a un lugar específico, pero sí necesitamos ir a la presencia de Dios, ¿no? Eso no cambió. No necesitamos ir a un lugar físico, no hace falta que yo viaje hasta Jerusalén, ¿no? O no hace falta que viaje hasta algún otro punto del planeta. Pero sí es necesario que yo vaya a la presencia de Dios. Eso sí es importante, ¿no? Y acá lo que está pidiendo Salomón es que en el tiempo de crisis podamos recurrir a Dios y Dios nos escuche, ¿no? Que Dios escuche nuestra oración en los tiempos de crisis, en los tiempos de aflicción. Es interesante y es importante hacer nuestra también esta oración de fe y tener esta seguridad, ¿no? Que cuando atravesamos por situaciones de crisis, Dios está ahí, ¿no?, para nosotros, que podamos mantener siempre viva esa fe, esa seguridad y esa confianza. El quinto pedido aparece en el versículo 41 en adelante. Ahí habla del extranjero, dice: también el extranjero que no sea tu pueblo Israel, cuando venga de un país lejano a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vendrán a orar, dice, a esta casa. Oye desde el cielo, desde tu morada, y haz según lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan tu nombre y te reverencien como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que edifiqué, ¿no? Este es el quinto pedido de Salomón, pidiendo por el extranjero. Cuando está pidiendo por el extranjero, está pidiendo por el desvalido, ¿no? Está pidiendo por aquel que muchas veces la sociedad deja a un costado. Y de vuelta, vivimos en tiempos donde nuestra sociedad tan egoísta, tan materialista, tan individualista, le es fácil a esta sociedad olvidarse del extranjero, olvidarse del errante, olvidarse del desvalido, ¿no? Y olvidarse quizás a veces es el menor de los males, porque muchas veces, y lo hemos visto, ¿no?, y sin entrar en cuestiones que nos saquen del foco de la Biblia, pero lo que voy a decir responde a una realidad en muchos países y lo vemos a través de los diferentes medios de comunicación. Hoy el extranjero o el desvalido, ¿no?, o aquel que está en una condición por fuera de la sociedad, no solamente es olvidado, muchas veces es golpeado, es maltratado, es reprimido, es perseguido, ¿no? Y realmente lo que Salomón acá presenta es una oración a favor de todas estas personas. Y a mí en lo personal muchas veces me duele, ¿no?, ver cuando desde el mundo cristiano no se habla con claridad acerca de estos temas y hay una incongruencia muy grande, ¿no? Porque ¿puedo yo decir que soy cristiano
y odiar al extranjero, odiar al desvalido, odiar al que está en una situación de extrema pobreza, una situación de marginación, ¿no? O una situación marginal en la sociedad. ¿Puede uno ser cristiano y compartir ese odio, ¿no?, que hoy se inculca muchas veces, inclusive desde los medios de comunicación? La realidad es que no, ¿no? Y Dios en su palabra siempre está a favor del desvalido, del marginado. Jesús, cuando vino, trabajó especialmente por ellos. Y el Antiguo Testamento, el Pentateuco, que lo vimos hace algunos meses atrás completo, ahí Dios da muchas leyes a favor del extranjero, ¿no?, y del marginal y de aquel que hoy la sociedad actual, ¿no?, castiga de alguna manera y excluye, ¿no? Esa oración de Salomón hoy debiera ser nuestra oración, y no solamente la oración, sino que también nuestras manos debieran estar dispuestas a ayudar en lo que podamos, ¿no?, a las personas que están en esas situaciones desfavorecidas, muchas veces sin hogar, errantes, ¿no? El cristiano, si realmente tiene el amor de Dios en su corazón, debiera compadecerse, ¿no?, de estas situaciones. Avanzamos, nos vamos al sexto pedido que aparece en el versículo 44. Dice: si tu pueblo sale en batalla contra sus enemigos, por el camino que tú los mandes, y oran a ti, Señor, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que edificaste a tu nombre, oye desde los cielos su oración y su súplica y hazle justicia, ¿no? Y acá el título que tengo es Sexto pedido, victoria en las guerras, pero también acá está hablando de justicia, del hacer justicia. Este es otro punto por demás interesante. Vivimos en un mundo por excelencia injusto. Ocurren todos los días un montón de cosas injustas en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado, vivimos en un mundo donde la gran mayoría de las personas, inclusive muchos de aquellos que dicen, ¿no?, o manifiestan ser cristianos, viven alejados de Dios. Vivir alejado de Dios hace que reine la injusticia, ¿no? Porque solamente Dios es justo. Y solamente si uno tiene una comunión con Dios e intenta todos los días acercarse un poquito a Dios, quizás un poco de la justicia de Dios se pueda manifestar a través de nosotros, ¿no? Pero si nosotros vivimos lejos de Dios, vamos a actuar con injusticia. Y hoy en el mundo prevalece la injusticia, ¿no? Prevalece la injusticia en todos los ámbitos, la injusticia en muchas cuestiones, ¿no? Y es importante que nosotros podamos orar al único juez de toda la tierra, ¿no?, al único que realmente nos va a hacer justicia. Si no es aquí, será en la eternidad, pero no tengamos dudas, ¿no? O sea, si no lo vemos aquí, lo veremos en la eternidad, pero no tengamos dudas de que Dios es un juez justo. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es clemente, Dios es piadoso, pero Dios también es justo, ¿no? Y la justicia de Dios va a prevalecer. Qué importante que nosotros, cuando buscamos justicia, a veces nos chasqueamos, porque ¿dónde la buscamos? La buscamos en el ser humano, ¿no? En realidad, si hemos sufrido injusticia, si nos duele alguna injusticia, lo que tenemos que hacer es presentarla en oración delante de Dios, el único juez justo, ¿no? Y confiar en Él, confiar en el juez de toda la tierra, ¿no? Confiar que Él, cuando sea el momento, obrará oportunamente, ¿no? Pero digo esto porque muchas veces nos sentimos chasqueados, ¿no? Porque buscamos la justicia o que el ser humano nos haga justicia, y lamentablemente está demostrado que el ser humano tiende a la injusticia, ¿no? Salvo algunas excepciones de aquellos que realmente quieren honrar a Dios, ¿no?, con sus decisiones. Último pedido, última súplica, aparece a partir del versículo 46. Dice: y cuando pequen contra ti, porque no hay hombre que no peque, y te enojes con ellos, y los entregues ante el enemigo para que los cautiven y lleven a tierra enemiga, sea lejos o cerca, si ellos vuelven en sí, en la tierra donde hayan sido cautivos, si se convierten y si oran a ti en la tierra de su cautiverio, y dicen: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convierten a ti con todo su corazón, lo voy a resumir con lo que dice el versículo 49, donde concluye diciendo: oye tú desde el cielo, desde tu morada, su oración y su súplica, y hazles justicia. Y más allá de que acá también habla de hacer justicia, acá está hablando primordialmente de liberación, ¿no? De liberación para el cautivo.
y todos nosotros somos cautivos, ¿no? Cuando Satanás, cuando el diablo se rebeló contra Dios y tomó posesión de este mundo, ¿no? Y logró su cometido de que este mundo cayera, automáticamente nos convirtió a todos en cautivos, ¿no? Todos somos cautivos de Satanás. Pero no nos desesperemos, porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para eso vino Jesús. Lo digo en términos bíblicos, vino para deshacer las obras del diablo, vino para dar libertad a los oprimidos, ¿no? Así lo dice el profeta Isaías y así lo repite Jesús y está registrado en los evangelios. Jesús vino a dar libertad a los oprimidos, ¿no? A los cautivos, que éramos cada uno de nosotros. Jesús vino a darnos libertad, una verdadera libertad, ¿no? No como la que los hombres muchas veces prometen y nos terminamos chocando con la realidad, ¿no? Esta libertad es la libertad que Dios promete a cada uno, la libertad del pecado, ¿no? La libertad de no ser más esclavos de todas las cosas que el diablo pone en nuestra vida para alejarnos de Dios. No ser más esclavos de nuestros malos deseos, de nuestras malas tendencias, de nuestras malas decisiones, sino que podemos ser libres en Cristo Jesús, ¿no? Con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, obrando cada día en nuestras vidas. Hermosas súplicas de Salomón. Ahora lo interesante de todo esto, y con esto termino, es que ¿qué hizo Salomón con todo esto? ¿Qué tiene en común todo esto? Que todas son súplicas, que todas son oraciones y todas son presentadas a Dios, ¿no? Y muchas veces ahí está el punto donde nosotros fallamos. Como dije lo de la justicia, ¿no? A veces confesamos a los hombres en vez de confesar a Dios. A veces buscamos libertad en los hombres en vez de buscar la libertad en Dios. A veces buscamos ser restaurados en el hombre en vez de buscar ser restaurados en Dios. Lo que hizo Salomón es todo esto, todos estos hermosos pedidos, todos estos importantes pedidos, presentarlos delante de Dios, ¿no? Y yo, querido amigo, querida amiga, te invito a que nosotros podamos hacer lo mismo, ¿no? Que podamos leer tranquilos después nuevamente de la Biblia estos 7 pedidos que están en el capítulo 8 del primer libro de Reyes y ver cómo puedo yo aplicar esto a mi vida, ¿no? Y cómo estos mismos pedidos que hizo Salomón también yo se los puedo presentar a Dios en oración. Y los resultados, estoy seguro, estoy absolutamente seguro, serán maravillosos para nuestra vida. No se olviden de compartir el video con algún amigo, con alguna amiga, de darle un me gusta, de suscribirse gratuitamente. Todo eso nos ayuda a llegar cada vez a mayor cantidad de personas con nuestro mensaje y haciéndolos parte, ¿no? De nuestra misión, por decirlo de alguna forma, que es recorrer toda la Biblia, ¿no? Ahora el 12 de abril, Dios mediante, va a ser 2 años que empezamos a recorrer la Biblia, ¿no? Ya estamos en el primer libro de Reyes, ahí acercándonos, falta todavía, pero bueno, de alguna manera acercándonos hasta la mitad de la Biblia, ¿no? Ahí en el libro de los Salmos. Que Dios los bendiga, que tengan una muy bonita semana. Si Dios lo permite, nos reencontramos en 7 días, ya en el marco de la Semana Santa.